¿Qué tal? ¿Cómo le va a nuestra comunidad de Yuris? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Bienvenidos, colega. Hoy estamos en la ciudad de Rosario y bueno, tenemos un nuevo invitado que va a charlar con nosotros, como siempre decimos, de abogados a abogadas, sobre derecho empresarial, la verdad, derecho laboral, reformas. Bueno, ¿cuántos temas para conversar, Noelia? Nos vamos a dar un gran lujo en este día, así que bueno, le damos oficialmente la bienvenida al doctor Fernando Cardona, que obviamente es colega, tiene un magíster del Austral, es titular del estudio Cardona, abogados especializado en derecho empresarial desde hace más de 36 años. Así que ya te Correcto. estamos anticipando por qué tu participación en este ciclo, que es la primera de la especie. No hemos todavía en todo este tiempo entrevistado a ningún abogado corporativo que se dedica al derecho empresario netamente, así que bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por la bienvenida. Siempre se nos ocurre, cuando arrancamos estos tipos de conversaciones, preguntar qué preocupa hoy a una empresa. ¿Qué es lo que hoy, en esta época que estamos viviendo, qué preocupa hoy a la empresa desde tu visión de asesor jurídico y desde el derecho? Hoy la separación entre derecho, economía, ventas, marketing, va desapareciendo. Hoy todos los asesores externos somos eh, miembros de una comunidad que asesora a la empresa en un todo, digamos. Yo como asesor externo tengo que estar al tanto de que lo mío es un costo y ese costo repercute en el gerente de finanzas o eventualmente en la posibilidad de una mayor compra de la empresa o lo que sea. Lo que preocupa hoy concretamente son los costos y la baja del consumo masivo. Bien. Hay otras empresas que están preocupadas por los costos y preocupadas por la posibilidad de mejor inversión a menores costos para poder posicionarse mejor. En esto que vos referís, Fernando, de esta preocupación empresarial, teniendo en cuenta que en estos últimos tiempos estuvimos ante la presencia de reformas importantes en los Ujú. regímenes tributarios y el régimen laboral, ¿vos crees que algo de todo eso, que por ahí era un poco hasta la bandera de las reformas, vos crees que algo de eso ha tenido ya un impacto que podamos medir o crees que fue más de lo que se pudo, menos? Es buena la pregunta. Lo medible todavía no es relevante o las mediciones no son relevantes. Yo tengo la impresión, yo tengo la impresión de que las reformas fueron un gran título, una gran necesidad y que por un tema político o por falta de quórum en la sociedad y todo lo demás, se quedaron cortas en algunos aspectos. Y otras, la ley de modernización laboral trajo toda una serie de reformas que todavía no están aplicadas. Por ejemplo, el régimen del FAL, que va a entrar en aplicación el 1 de noviembre, que eso va a producir, si se funciona, va a producir un doble aspecto, que es, por un lado, un costo acotado para la empresa de saber que si yo contribuyo al FAL, ese FAL me va a respaldar a la hora de un despido y por el otro lado le va a dar al mercado de capitales un ingreso muy importante como en su momento fue los fondos de la FJP o de las RT cuando se administraban, estoy hablando de la versión 1996. Fernando, ¿vos considerás o no, quizás, que la ley de modernización laboral le faltó un poco más de explicación, un poco más de información hacia la sociedad? Me refiero a nosotros que somos operadores. ¿Se la presentó bien como para también garantizar las dos puntas? Que cuando pensamos en lo laboral me refiero estrictamente a la empresa y al trabajador. ¿Se la presentó bien a la ley? Todas las anteriores. Ajá. Eh, a ver, vamos por parte. Nosotros vivimos en periodos de 2 años, de los cuales tenemos elecciones cada 2 años, de los cuales hay uno solo que se puede hacer grandes reformas porque después entra en el cono de sombra de la eventual elección. La ley de modernización laboral es una cosa absolutamente necesaria, lo vengo diciendo desde hace 10 o 12 años,
nosotros no podemos seguir mirando el mundo laboral con un panorama y con unos lentes de la década del 60-70. Para mí la ley de modernización laboral se quedó corta. Esta es la respuesta. Está mal redactada en algunos aspectos, muy mal redactada, que da lugar a que los enemigos o los que piensan diferente la ataquen y tienen razón. Por el otro lado, se explicó mal. Y en cuanto a cómo se explicó mal porque no es que se vendió mal, se explicó mal. Y por el otro lado, hay mucha gente, por esta dicotomía que vivimos de dos países en uno, que pensamos unos blancos y los otros negros, negro-blanco, que no quiere escuchar. Y que no importan los argumentos, importa el preconcepto, importa la posición ideológica. Entonces, muchos de los aspectos que discutimos en la ley de modernización laboral y muchas de las cosas que se ven como positivas en la ley de modernización laboral se rechazan sin entrar en argumento y sin discusión técnica. Es solo esto viene de y no me interesa. Y va a cercenar el derecho de los trabajadores, y va a cercenar los derechos adquiridos, y no importa el contenido. Uh-huh. Y vos que tenés tantos años de experiencia desde el lado empresario, ¿cómo viste el rol de los sindicatos, que en otros contextos ha sido más fuerte ante reformas del estilo tan integrales como esta, teniendo en cuenta que también han tenido su parte, ¿no?, de reforma en materia de derecho colectivo? ¿Vos cómo viste el rol de los sindicatos en estos últimos tiempos? No quiero ser políticamente incorrecto, pero si llegamos hasta acá, llegamos por un desaguisado económico que fue contribuido en gran parte por el posicionamiento sindical. Es un todo el problema, no es uno solo. Los sindicatos claramente, y con lo que salió hace 20 días atrás, que le permitieron que el 2% de la contribución solidaria se tome sobre el bruto y no sobre determinado rubro, negociaron. Y claro está que la profundidad de la ley de modernización laboral no fue tanta porque algo le quisieron dar, o no fue más profunda. El posicionamiento de los sindicatos es siempre el mismo. Cuando digo sindicato no me estoy refiriendo al sindicato en particular A, B, C o D, no. Sino a la corporación sindical como tal y a lo que hemos venido viendo y que todos sabemos que estamos hablando. No quiero ser mal interpretado en esto. Claramente en algún punto negociaron para que esto no sea tan profundo, al gobierno le convino, esto salió, políticamente también se convino, no sé. El gusto de la ley de modernización laboral fue mucho para poco. En lo específico y en el rubro en el que vos te desempeñás y asesorás a tus clientes, ¿qué te parecería que hubiera sido mejor si se hubiera legislado o se hubiera profundizado sobre este tema para darle más previsibilidad incluso a las empresas? Te voy a decir lo que le importaba a las empresas. O por lo menos lo que yo, no quiero ser petulante en esto, pero las 3 o 4 preguntas que te hacían las empresas. El costo laboral. Hoy un empleado que gana 1 millón, que es un sueldo 1.200.000, el sueldo básico de empleado de comercio, cuesta en blanco entre 400 y 500.000 pesos. Entonces, ¿cuánto vamos a bajar de eso? Eso es importantísimo. ¿Y qué previsibilidad tiene esa baja de costo? Esa era una pregunta. ¿Se bajó? Sí, se bajó. Un poco. Muy poco. En términos contextuales, muy poco. La otra pregunta es, ¿cómo nosotros nos podemos cubrir de los despidos arbitrarios, las multas, de que nos planteen un juicio, que le pongan X cantidad de intereses y todo lo demás? Bueno, las multas se había eliminado ya con la ley base,
yo creo que la instrumentación del FAL va a servir para garantizar eso un montón. Y hoy la otra preocupación, que viene atada de la primera, es el 931 con respecto a lo de RT, lo que vos estás pagando por el exceso de juicios laborales que tengan que ver con enfermedades o con accidentes. Ahí hay un tema que todo el mundo habla de la industria del juicio y todo. La verdad que han aumentado, los instrumentos del Estado no han funcionado bien, ni la comisión médica, y el Poder Judicial tampoco, porque de alguna forma el fuero laboral, eh, tanto en Nación como en Provincia de Santa Fe, y una parte de Nación y una parte en Provincia de Santa Fe, está cooptado también por una cuestión ideológica, en donde es más importante, no, porque esto le va a hacer cenar, que la cuestión estrictamente jurídica. Ahí se puede trabajar un montón, pero esto tiene que ser una proyección. Nadie va a salir a contratar trabajadores porque una ley haya cambiado de la noche a la mañana, sabiendo en este país que mañana viene una mayoría diferente y pasamos de la banda A a la banda Z en 2 meses. Entonces, vos para que el contexto jurídico sirva como apoyatura del empresario y que el abogado pueda asesorar, el abogado externo pueda asesorar con cierto grado de previsibilidad, necesitas tener un contexto acorde y acorde en lo temporal también, porque hoy estamos todos con la ley de modernización laboral y si el año que viene este gobierno no sigue, probablemente sea la primera ley que volteen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser previsible tu asesoramiento? ¿Cómo puede ser previsible tu inversión? El contrato de un trabajador es una inversión. Es una inversión hecha por el empleador y una inversión en la capacitación y una inversión de las horas de trabajo del empleado para su patrón. Es así. Teniendo en cuenta esto que referís de que la falta de previsibilidad los expone a, bueno, a todo lo que vos ya mencionaste, que puede ser eventualmente sentencias recontra contradictorias de juzgado del mismo fuero, de misma instancia, que eso va a acarrear distintos costos de salida para los empleadores y demás. Desde el abogado de empresa, ¿cómo trabajan el tema de la prevención del conflicto? ¿Hoy es más desafiante que antes ante este escenario de...? Sí, la respuesta es sí, y te voy a explicar por qué. Por 2 razones. Primero, porque tu cliente, el cliente que yo conocía allá lejos y hace tiempo, era un cliente donde la palabra del asesor externo era casi la palabra de un indiscutible. Entonces, viene el abogado, dijo que esto es lo que hay que hacer. Hoy el empresario está muy informado, muy metido en la cuestión, entonces sus preguntas son mucho más delicadas y mucho más fundadas y mucho más picantes en cuanto al tema específico. Y por el otro lado, todo el mundo sabe, cuando tienen una empresa acá que más o menos con cierta trayectoria, que el Poder Judicial, el fuero laboral en la provincia de Santa Fe está muy alicaído, y utilizo ese verbo para ser benévolo. Hemos invertido en la provincia de Santa Fe una gran cantidad de recursos, dinero en el fuero penal. No, nadie está discutiendo si se necesita o no, no soy ningún capacitado para hacerlo, pero lo cierto es que los juzgados de Rosario, que tienen el mayor grado de inversión, la ciudad de Rosario es la mayor productora y el mayor grado de inversión de la provincia, tiene los mismos juzgados que hace 10 años atrás, o 12 años atrás, no recuerdo. Las cámaras laborales son de las mismas 3 salas, tuvieron 2 años sin
sin funcionarios, ahora nombraron uno en cada una, sigue habiendo 2 vacantes. Nombramos funcionarios en la Corte Suprema cuando todavía no se pusieron las vacantes, pero las vacantes que están no se nombran, inentendible. Entonces, la prevención por parte del abogado es cada vez más difícil. Primero porque vos tenés un cliente informado, que hace preguntas más profundas, vos tenés las mismas limitaciones para las respuestas y vos tenés que dar vuelta porque vos sos el que está al medio de tu cliente y del Poder Judicial. Decir, bueno, che, pero mirá que si nosotros vamos al Poder Judicial probablemente tengamos este problema y este problema y este problema porque no está debidamente, no está a la altura de las circunstancias, el fuero. Claro. Una de las preguntas... Civil, comercial Sí. y civil es otra cosa. Y el penal es otra cosa. Uh-huh. Sí, claro, en este tema. Una de las preguntas que se nos ocurre que tiene que ver con lo que estás diciendo es en relación a, lo menos los clientes, ¿no? Con lo que vos trabajás. ¿Tienen esa fuerte impronta o desean invertir más de lo que vienen invirtiendo? ¿Ven previsibilidad y se ven acompañados por la normativa, más allá de la reforma laboral? Viste que ahora está también el proyecto de reforma de la ley de sociedades. Sí. Hay otras reformas importantes. ¿Vos ves que hay ese espíritu con estos tiempos? Mira, o no? Te voy a responder de la siguiente forma. Todos los empresarios quieren que su empresa sea más grande. Todos. No conozco ninguno que me diga quiero achicarla. Salvo que no tengan continuidad, que es un problema familiar. Todos quieren agrandarla. Para poder agrandar una empresa vos necesitas la previsibilidad del país donde va a vivir. Che, yo voy a invertir no sé, X cantidad de dinero, pero yo necesito un panorama. ¿Cuál es mi panorama? Necesito inversión, también necesito, no solo con la mía, digamos, que sería muy importante, sino necesito créditos y necesito que ese crédito sea razonable en términos de tasa de retorno. En esto, acá hay una película muy importante, pongo un paréntesis, que es la inflación. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a vivir con inflación, que distorsiona los márgenes de ganancia, los retornos y las inversiones. Entonces, muchos empresarios estaban absolutamente acostumbrados a vivir con la inflación galopante, donde en determinados nichos se hacían muy buenos negocios, con una tasa de retorno que era se multiplicaba por 10 de la tasa de la Organización Nacional del Comercio. Entonces, ¿quién va a querer modificar eso? Ahora, si nosotros bajamos la tasa de inflación, nos ponemos de algún modo a tono de lo que sería un país normal, y las tasas de retorno son menores, nuestra tasa de recuperación de inversión va a aumentar, vamos a necesitar más años para recuperar la cantidad de dinero que ponemos, ya sea porque la sacamos del bolsillo o porque eventualmente la pedimos del crédito, y el crédito tiene que estar acorde en la tasa a nuestra tasa de retorno. Bueno, todo eso se requiere previsibilidad y tiempo. Eso no es magia, no es magia. Y si nosotros vamos de la A a la Z en 3 meses, es muy complicado, muy complicado. Fernando, ¿cuál crees, teniendo en cuenta estos escenarios tan complejos, que pueden ser o los errores más frecuentes o los desafíos más grandes para un abogado o abogada que asesore una empresa? De cualquier nivel, ¿no? Porque por lo general el que entra en el micromundo, vos lo habrás visto en tu trayectoria, como acabas de decir, no es magia, empezás de lo micro a lo macro. ¿Cuál crees que pueden ser o los desafíos o los errores, lo que vos prefieras? Hoy el desafío más grande, visto desde mi estudio, es tener un costo acotado como cualquier empresa, captar más trabajo, porque eso implica que vos bajás el riesgo de los costos, y el gran desafío es no perder, en una ciudad como Rosario, no perder la relación que vos tenés con la empresa que asesorás. Vos no sos un estudio de Buenos Aires donde hay 300 abogados. Vos seguís siendo el estudio que pasó de 6 a 12
o de 6 a 10, o de 10 a 15. Y bueno, eso tiene una logística y un costo, y no perder ahí la impronta de ser estar muy al lado del cliente. Es el mayor desafío profesional. Después tenés otros desafíos, que sé yo, y el desafío de la inteligencia artificial, que todos hablan y todos inventan y ponen y sacan con la inteligencia artificial, y cuál es el trabajo genuino. Y después tenés desafíos muy claros. Vos me preguntabas fuera de la nota lo del tema de la oralidad, y yo te puedo agregarle, hemos hecho virtual la forma de crear empresas en la provincia de Santa Fe, y yo estoy renegando para crear una sociedad anónima que no sabe con quién hablar, no te contesta nadie, lo que te contesta no sabe si es un abogado o es un bot. Entonces, una sociedad anónima que debería crearse en 15 días sin problema, no tener a nadie que preguntarle, y te lleva 6 meses. Son todos desafíos. Todo muy lindo, la profesión, todo muy lindo, pero yo prefiero tener interacción. Nosotros tenemos una profesión de relaciones sociales. Entonces, ¿cómo nos convertimos en una profesión de relaciones sociales con un bot de inteligencia artificial o un chat en donde no puede hablar con nadie? Señor, yo tengo que crear una sociedad anónima y tengo que poder hablarle, tengo que poder contar en qué consiste, cómo va a funcionar. No se llena un casillero, no es una consulta a Claude. Y también incluso de tu propio cliente, que le conteste un bot o que le... Inexplicable para mi propio cliente. Nosotros tuvimos un problema este año, quisimos convertir en una carrera, la convertimos en sociedad anónima. Fue kafkiano. Y va en contra de nuestra profesión. Porque en pos de la modernización, en pos de la practicidad y en pos de un montón de cosas, tuve 6 meses dando vuelta. Y no cobré, y mis recursos puestos en eso eran 2 y terminaron siendo 7, porque todos estábamos mostrando a la sociedad anónima que saliera, porque tenían que recibir una inversión y no la podían recibir si no estaba convertida en sociedad anónima. Bueno. ¿Qué desafíos o quizás qué requisito más que desafío debería tener el abogado del futuro de empresa? No sé qué contestarte. Algo chiquito, concreto. Honestamente no sé qué contestarte. Yo estoy muy asustado porque yo arranqué con la máquina de escribir con el carbónico. Claro. Entonces varios pasamos por ahí. Pasé de eso al DOS, de la pantalla en verde a la pantalla color, al Windows. Después, entonces estoy muy asustado de qué es lo que vendrá. Yo te respondería con algo que te dije muy al pasar. Nosotros somos una profesión de relaciones sociales. Entonces creo que la llave de lo que viene, por más digital y IA que sea, va a tener que seguir pasando por eso. Porque aun cuando yo logre que mi profesión esté 100% digitalizada, la relación con mi cliente, la necesidad con mi cliente no va a estar 100% digitalizada. Va a ser una charla. Creo que ese es el kit de la cuestión y ese es el norte. Hoy Noelia te preguntaba sobre lo preventivo. Me quedé pensando porque viste que tus espacios hacen que uno te escucha tan atentamente y te quedas pensando y generando más preguntas hasta que nos marcan que el tiempo es tirano. ¿El derecho preventivo en empresa? Argentina vive un permanente y constante cambio. Se puede hacer, de hecho se hace, se trabaja con planes, se trabaja con costos, y se puede hacer. Lo que pasa es que en un punto la urgencia termina desdibujando el derecho preventivo. Por supuesto que se puede hacer, pero se puede hacer en un país con otro contexto o con alguien que tenga la visión, tu cliente me refiero, que tenga una visión intachable y
incorruptible de lo que viene, digamos. Y eso es muy complejo, porque vos te podés sentar a finales del año, a principios del otro año, y decir, bueno, mirá, vamos a hacer esto, y vamos a reducir, y vamos a poner acá, y vamos a contratar de esta forma, y vamos a tener un departamento de recursos humanos que diga esto y que diga lo otro, y después te termina de dibujar. Esta es la verdad. La diaria, digamos. Sí, te La terminas diaria. dibujando. Yo agradezco todos los adjetivos sobre mi estudio. No somos un estudio de laburante, no somos un estudio grande, ni somos ponerle medio. Hay estudios mucho más grandes en Rosario, de gente mucho más con más prestigio y todo lo demás. A lo mejor ellos lo pueden hacer. Nosotros lo que tenemos es muy difícil. Es muy difícil y hoy cada vez más nosotros somos más obedientes con nuestros clientes que ellos con nosotros. Ujú. Eso se notó, se nota, Sí. se nota. Sí. Nosotros somos obedientes. Obedientes por varias razones. Obedientes porque el cliente está mejor informado y dice yo quiero hacer esto, o porque lo consultó con otro abogado, o porque leyó un diario, o por lo que sea. Obedientes porque los costos nos marcan nuestro nivel de oposición. Ni hablar. Sí, hasta acá llego. Ni hablar, cuando viví de la profesión pasa eso. Hasta acá claramente. llego. Sí. Entonces, sos mucho más precavido y redactás un mail mucho mejor para cubrirte Te iba a preguntar el día de exactamente mañana. eso. Si usan los consentimientos informados. Porque Mira, nosotros no. Nosotros lo que tenemos son relaciones muy fluidas con determinadas personas puestas por nuestros clientes y cada caso se trata como si fuera un compartimiento estanco. Entonces yo sé que cada caso tiene un número de siniestro, una carpeta, ¿no? Yo sé que hay un historial en eso. De alguna forma hay un consentimiento informado, porque vos tenés un ida y vuelta con ese cliente. Ujú. Sí, en la práctica diaria también Sí. te va llevando, digamos. Vos tenés un ida y vuelta, pero de ahí a que yo te dije y vos firmame esto. no, pero lo cuidás en la comunicación. Sí, por supuesto. Ujú, sí. el respaldo está ahí. Sí, Es muy por importante supuesto, porque porque además los personajes van cambiando. Ah, sí, claro. Entonces, vos no tratás con el dueño de la compañía, vos tratás con un empleado calificado que el día de mañana no está más, entonces aparece el empleado calificado B que te dice, y en este caso, ¿por qué vos dijiste hace 5 años que era tal o tal cosa? Acá está. En tu experiencia, las empresas agropecuarias, porque sé que más o menos incursionás en el rubro agropecuario, la experiencia tuya en relación a esto, ¿no? Las empresas agropecuarias tienen o comparten transversalmente los mismos problemas que las otras empresas, en el sentido de que su objeto sea otro, ya sea una industria, ya sea una empresa grande de productos. Depende del tamaño de lo que llamés empresa agropecuaria. Hoy hay empresas agropecuarias muy formadas, con un contexto jurídico muy bien hecho, y después tenés la mayoría de las empresas agropecuarias que son pymes, que tienen asesores, que están en el CREA, yo asesoro 2, que están en el CREA, y van trabajando sobre lo que tienen. Los problemas de las empresas agropecuarias hoy, te diría que no es tanto el nivel de la cantidad de gente que emplean, porque eso es, generalmente tienen poca movilidad. El principal problema hoy es a quién le entrego el cereal, cómo se lo entrego, financio, no financio, compro, no compro. Son por ahí porque por la cuestión económica general. Bueno, nosotros tuvimos en Rosario hace 3 años lo de Vicentini, no, más, 5 años lo de Vicentini, y después eso trajo aparejado una serie de caídas en cadena. Esto sí es una preocupación. Bien, que hay que abordarla además. Sí. Porque tiene coletazo Sí, por todos lados. tiene coletazo por todos Hasta lados. el más chiquito. Como está el contexto hoy, yo creo que si la cosecha del año que viene tiene más o menos lo mismo, no hay problemas financieros de ese tipo. Eso no salta por una cuestión jurídica, salta por una cuestión financiera. Bien. O por clarísimo. una estafa. Sí. ¿no? Sí, Sí. clarísimo. Fernando, para cerrar, siempre les pedimos a nuestros invitados e invitadas, si quieren dejar un mensaje al abogado joven que está intentando entrar en el nicho del derecho empresarial,
teniendo en cuenta más ahora que estamos transitando el mes de la abogacía, aunque sabemos que también tus pasiones van por otro tipo de actividades deportivas y de recreación, bueno, siempre el mes de agosto es un mes de celebración y reflexión. ¿Qué le dirías? Yo no soy quien para darle consejos a nadie. Yo lo único que puedo contar es lo que yo hice. Es que es trabajar, tratar de relacionarme, tratar de trabajar más y tratar de estudiar y tratar de relacionarme y vuelvo a esto de que esto es una profesión viva, una profesión de relaciones. Yo no tenía ningún papá que fuera abogado, no tenía ninguna mamá que fuera abogada. Bueno, y después hay que tener un código de valores X, que son los que te van a gobernar hasta que vos dejes de ser abogado, que esos son los que hay que mantenerlo, porque uno parece que fueran fluctuantes o fueran relativos, pero al cabo de un tiempo empiezan a dar sus premios. Trabajo, valores, no hay mucho más. No hay mucho más. No te vamos a dejar ir, y perdón Noelia porque me corresponde hacer esto, si no nos das tu devolución sobre el proyecto de ley general de sociedades. Mira, honestamente leí, hay 2 o 3 proyectos. Yo leí solo uno y lo que leí no me pareció mal, no me pareció mal. Más que el proyecto, yo lo que estoy valorando, nosotros necesitamos que nuestro país sea más ágil. Entonces, yo no soy un especialista en sociedad ni mucho menos, pero lo que quiero es que sea más ágil y lo que me devolvió la lectura de ese proyecto, que es uno de los 3 que hay, es que iba a ser más ágil. Lo que pasa es que eso también tiene todo un tema, porque ponerle que se sancione, y se sancione cualquiera de los 3, no importa. El problema es cómo eso baja después a las provincias, y cómo se aplica desde las provincias para con la sociedad que tengamos funcionando en cada una provincia, independientemente del régimen general, ¿no? Pero bueno, veremos. Camino al andar quizás también. Sí, nosotros vamos fluctuando. Hay muchas cosas. Es muy complejo seguir que tiene que cambiar, tiene que cambiar. Nos tenemos que modernizar. La modernización no siempre trae cosas buenas, pero tenemos que tratar de ayornarnos en cosas que son fáciles. Son fáciles. Y no tenemos que inventar nada. Tenemos que traer algún instituto o copiar alguna cosa que funcione en cosas parecidas. Tampoco traigamos de Corea del Sur o de cosas que funcionen parecidas. No inventemos nada. La idiosincrasia que tenemos nos determina a veces también para estas cosas. Claro. Porque a veces pareciera que a los empresarios o a las empresas se las castiga un poco. No sé si la palabra castigar, pero bueno, se pone un ojo, ¿no? Nosotros vivimos... Es una pregunta capciosa la tuya. Ah, bueno. Nosotros vivimos durante un tiempo largo denostando la iniciativa privada. Te lo pongo en ese contexto. En donde el protagonista era el Estado. Y la iniciativa privada es la que paga los impuestos. Y lo que falta de los impuestos para que el Estado sea protagonista se emitía. Entonces, la iniciativa privada es la que hace funcionar el mundo. El Estado asiste. Más o menos asiste. De acuerdo a qué lado me pongo para derecha o de izquierda, asiste. Pero la iniciativa privada es la que mueve al mundo. Entonces, si nosotros queremos un lado de la banda o el otro lado de la banda, eso tiene sus costos. Si vos decís un Estado protagonista, tenés una iniciativa privada baja, con una baja inversión, porque tenés impuestos altos. Si vos te pones en el otro lado de la banda, tenés impuestos más bajos, a lo mejor mayor inversión, pero la asistencia del Estado es más baja. Entonces, bueno, hay que saber elegir, transitar en los medios, estar claros en que algunas cosas sí, a lo mejor el Estado es mejor, y la iniciativa privada es otra. ¿Ahí entra a jugar la responsabilidad social? Por supuesto, por supuesto.
por supuesto, y esto de los valores. Claro. Vos tenés que tener un país con valores, un empresariado con valores, profesionales con valores, y eso es lo que te hace la diferencia de un país. Si vos recibís a los jugadores de fútbol de Japón, a mí no me gusta el fútbol, pero el empleado que está esperando el avión se inclina para recibirlo, eso demuestra una sociedad diferente. Y si vos acá denostás y el que piensa diferente lo denostan o lo tratan de vendepatria o porque quiere hacer un negocio, o a su vez el que hace el negocio trata a los otros como mantenidos, y bueno, es muy difícil, muy difícil, Muy muy claro. difícil entendernos. Bueno, Fernando, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, muy agradecidas de tu tiempo. Así que, bueno, esto ha sido otra entrega de Yuris al Paso. Noelia Barrios Colman, Yamira Pérez. Recuerden que también estamos en Spotify, así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias, colegas.